Estimados suscriptores, reciban un cordial saludo y sean todos bienvenidos a este su canal, Historiando Channel. Me llena de gusto poderles presentar este nuevo video de la serie titulada Un encuentro con el pasado de la Ciudad de México, parte 4, donde nuevamente me acompaña mi amigo el licenciado Luis Alberto Fernández Marfil. En este video veremos dos lugares de gran importancia en nuestra historia: la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y la Casa de los Azulejos. Esperando que sea de su agrado, comenzamos. El tercer punto que veremos el día de hoy es la Catedral Metropolitana, uno de los grandes edificios emblemáticos de nuestra capital. Pero déjenme que les platique, el verdadero nombre de esta iglesia es Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos de la Ciudad de México, así como lo oyen, amigos. Pero ¿sabes qué? Déjalo en Catedral Metropolitana. Es la principal iglesia de toda Latinoamérica. Es la más grande, una de las más bellas y es patrimonio de la humanidad desde 1987. Pero bueno, vamos a dejar que sea el licenciado Luis quien nos platique más de este emblemático edificio. Luis. Bueno, tú ya mencionaste algo muy importante, es quizá el principal monumento religioso, no solo de México, y yo diría incluso de toda América, por su historia, por su arquitectura, por los tesoros que guarda, por las reliquias que guarda también. O sea, recordemos que la importancia de una iglesia a veces también se mide en las reliquias que alberga. Y bueno, tiene una historia larguísima en su construcción. Tardó aproximadamente unos 250 años en ser construida. Desde finales del siglo XVI, por ahí de 1570, comienza la construcción y va terminando en la parte exterior, aproximadamente en 1812, a principios del siglo XIX, en la parte exterior. Entonces, pues es un edificio que alberga todos los estilos arquitectónicos que hubo en ese lapso de tiempo: el gótico, el barroco, el neoclásico, que no solamente son estilos arquitectónicos, son discursos, son formas de entender el mundo, ¿no? El gótico, en momento, cada momento vivido. El gótico, que es el que estaba en el proceso de transición del gótico al barroco en Europa, cuando sucede la conquista. El gótico, pues, era considerado un arte feo, por eso se le denominaba gótico, porque se consideraba que era el arte de los bárbaros, y los bárbaros eran los godos, godos, visigodos, ostrogodos, todo lo que no fuera parte del imperio romano, y se consideraba que pues ese arte era tan feo que era el arte de los bárbaros, y por eso se le llamó gótico. Y luego llegó el barroco con un discurso de reivindicación de la Iglesia Católica, porque en aquella época pues empezó a crecer el protestantismo, el luteranismo, y la Iglesia, pues, para hacerle frente a esta amenaza y mantener sus fieles, pues empezó a cambiar el estilo y el discurso en la religión, en sus edificios y en la forma de entender la religión. Empezaron a apelar a las emociones, a lo bello, a lo sublime, a la ornamentación, a la luz. Las iglesias góticas eran oscuras, mientras que las iglesias barrocas, pues, ventanales, vitrales y más entradas de luz. Y luego llegó el estilo neoclásico, que es una contestación al barroco. Ya no es apelar a las emociones. Ya cuando llega el neoclásico, pues estamos hablando del siglo XVII, el siglo de la Ilustración, de la imprenta, en todo su apogeo, de la ciencia. Y entonces, en vez de apelar a la emoción, pues hay que apelar a la razón. Y todos estos estilos y todos estos discursos están dentro de este gran edificio que es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en el interior, en el exterior, y prácticamente todos los arquitectos importantes del virreinato pasaron por ahí, desde Arciniega hasta Manuel Tolsá, que fue el principal arquitecto del neoclásico y de los principales edificios civiles en la Ciudad de México. Hay pinturas muy importantes dentro de la catedral, hay 16 capillas
cada una con un estilo completamente diferente y dedicadas a diferentes santos o por diferentes motivos. Está el altar mayor, que también algunos le llaman el altar de los reyes, que es de un estilo barroco cargado, de un barroco churrigueresco. También pero es una cosa preciosa la vista, sí. Si lo ves tú. Es quizás una de las joyas de la catedral, junto con sus órganos monumentales del siglo XVII, construidos en España, ensamblados en la catedral, hechos exprofeso para la catedral. Son dos grandes órganos que tiene, uno de cada lado de la catedral. Y en el interior de esa estructura donde se encuentran los órganos está el coro, que también es una de las joyas artísticas de la catedral, que no es el coro original, porque se incendió el coro original y después fue reconstruido. Y en el centro hay un gran facistol, que también es una joya artística. Defíneme qué es eso, por favor, para nuestros amigos. Facistol es una especie de atril, pero de 4 lados, donde se ponía un enorme libro y viene una notación, una especie de notación musical, no la notación musical que nosotros conocemos, sino una notación musical que se parece un poco a la clave Morse, y que es el que se usaba para los coros, para que supieran los tonos los coros cuando estaban cantando, ¿no? Entonces, pues tiene realmente grandes tesoros la Catedral Metropolitana, uno de los monumentos más importantes que vale la pena visitar. Aquí hay que recordar, amigos, que la primera piedra de la Catedral Metropolitana la puso Hernán Cortés. Y hay que recordar también que esta fue construida encima del templo de Quetzalcóatl, precisamente para mostrar a la cultura indígena el poder que tenía su Dios, su religión, sobre los pueblos indígenas. Y entonces, en buena parte de cimentación indígena, se levanta la primera de las catedrales metropolitanas, la que Hernán Cortés puso la primera piedra, porque después ya viene una reconstrucción, que es la que nos platicaba el licenciado Luis, y cómo se fue poco a poco agrandando y se fue haciendo cada vez más bella. Y hay que recordar algo importante, hasta hoy en día, si ustedes pudieran bajar a los cimientos de la Catedral Metropolitana, van a encontrar allí vestigios de la cultura mexica. Sin embargo, estos cimientos no evitaron que la catedral se hundiera, se ladeara, y siguió haciendo historia porque en el afán de enderezarla, yo la recuerdo llena de andamios durante muchos años, que la sostenían porque era una estructura ya ladeada por el hundimiento, pero se enderezó, y eso fue una hazaña de ingenieros mexicanos que diseñaron una técnica que consiste en inyectar concreto, inyectar material por medio de unos tubos para ir rellenando el espacio e ir enderezando lentamente. Fue un proceso que duró muchos años de irla enderezando hasta que quedó derecha. Tiene en el centro una especie de péndulo que marca si se va haciendo a un lado, si se ladea o no. Y esta técnica después se difundió por todo el mundo y llegó hasta Pisa, la torre de Pisa, que tiene una inclinación. Pues esa inclinación no debe ser mayor a cierto ángulo, entonces para evitar que se derrumbe, la misma técnica que se usó para enderezar la Catedral Metropolitana se utilizó en la torre de Pisa. Entonces fue un aporte de la ingeniería mexicana. ¿Quién de ustedes sabía eso, amigos? ¿Qué óvole? Está bien, es bueno ver el canal para que aprendan cada vez más. También, Luis, hay que comentarle a nuestros amigos que esta iglesia estuvo así de haber sido atacada con cañones. Resulta que la historia nos cuenta que el señor Juan José Vaz, un liberal mexicano, fue a pedir a la Iglesia Católica un apoyo económico, un préstamo, para una de las tantas guerras que tenía México. La Iglesia Católica le negó el apoyo económico. Acabado el conflicto, el señor Vaz agarra una serie de cañones y ordena atacar la Catedral Metropolitana. Sin embargo, el pueblo no se lo permitió y entonces tuvo que retirarse. Pero así a punto. La otra versión que nos dice, y va a parecer inverosímil, resulta que el señor Juan José Vaz quiso entrar a la catedral en su caballo. Y entonces el obispo de la ciudad salió y le dijo que no podía entrar. Dijo, ¿me niegas la entrada porque soy un liberal? No, le niego la entrada porque no puede entrar con el caballo. Y molesto el señor Vaz, al día siguiente, por cierto, Luis, recuerdo que fue en la Semana Santa de 1856, el Jueves Santo, Juan José Vaz agarró los cañones, los acomodó en el zócalo y ya estaban apuntando a la catedral. Por fortuna, la iglesia llamó a los feligreses, estos se rebelaron a las autoridades e impidieron
que aquel monumento precioso de la época de la colonia fuera dañado por esta situación. Increíble lo que les platico, pero así sucedió. Sí, es un monumento que ha tenido muchos riesgos, pues, estado a punto de haber sido cañoneado, sufrió un incendio, han pasado un montón de terremotos, que se estaba ladeando, se estaba hundiendo. Ahora ya está mejor cimentada y junto con muchos otros edificios que se han ido cimentando, y ahora lo que sucede es que se hunde lo que está alrededor de ellos. Por ejemplo, si nosotros vemos la columna de la Independencia, donde está no el ángel de la Independencia, sino la victoria alada, porque no es un ángel, sino una victoria, pues vemos que tiene una base con muchos escalones. En realidad esos son escalones que se le han ido añadiendo porque el terreno alrededor es el que se ha ido hundiendo mientras el monumento queda en pie. Y lo mismo ha estado ocurriendo, por ejemplo, con el Palacio de Bellas Artes, con el propio Monumento a la Revolución, que tiene una cimentación muy buena, y ahora la Catedral Metropolitana, también el entorno es el que se hunde y la catedral permanece en su lugar. Así es, pues es que hay que recordar, amigos, gran parte de la Ciudad de México fue construyéndose sobre lo que fue el lago de Texcoco. Entonces, de alguna u otra manera, no logra estar en tierra firme. Lo que nos platicaba la vez pasada, Luis, que era una especie de maqueta en donde se ponía en juego un equilibrio, se desnivelaba prácticamente la construcción. Es exactamente lo que está pasando en la catedral. Sin embargo, esto no le quita lo precioso que es esta construcción, lo grande, lo bello. Por ahí veíamos que tiene 7 puertas en total, pero 2 de ellas están clausuradas ya. Se construyeron ahí los retablos y hay 2 preciosos retablos también en esa iglesia. Y bueno, que hablar de las campanas también, enorme, las torres. Sí, tiene 30 campanas, si no mal recuerdo, y algunas que son muy emblemáticas. Algunas de las campanas, por ejemplo, se castigan porque sacan un mal sonido. Es decir, hay también toda una serie de rituales en torno a las campanas. Las propias torres de la catedral, de más de 60 metros de altura, terminan en forma de campana. Así es. Entonces, pues también es parte del embellecimiento del edificio. Y un dato más, déjenme que les platique, en esta iglesia metropolitana, en esta catedral metropolitana, fue también coronado nuestro primer emperador, Agustín de Iturbide, y su esposa, Ana María Duarte. Ambos se convertirían en los primeros emperadores de nuestro país. Muy bien, pues qué interesante historia. Pero vámonos rapidito a la última, y sé que muchos de ustedes ya están esperando, porque a mí me encanta también, la Casa de los Azulejos. Pues bien, hemos llegado al cuarto punto de este video, en donde vamos a abordar una de las construcciones más emblemáticas y más bellas, a mi parecer, de la Ciudad de México, la llamada Casa de los Azulejos. También se le conoce como el Palacio Azul. El terreno donde se encuentra la Casa de los Azulejos perteneció originalmente a Hernán Cortés. Hernán Cortés lo vende a un tal Antonio Burgueño, y este señor se lo vende a los condes del Valle de Orizaba, y ellos son los que levantan esta majestuosa construcción en la mera esquina de las calles que hoy llevan por nombre Condesa, esquina con Avenida Francisco I. Madero, y ahí es donde se encuentra esta preciosa Casa de los Azulejos. Pero Luis, platícanos Casa de los Azulejos, ¿por qué? Antes déjame platicarte del nombre de las calles que rodean a esta Casa Azul, porque la calle que mencionas, de la calle de Condesa, posteriormente pasó a llamarse la calle de San Juan de Letrán, y actualmente es el eje central Lázaro Cárdenas, por la historia que tiene esta importante vialidad, pero también porque la Casa Azul durante un breve periodo de tiempo fue sede de la Casa del Obrero Mundial. Y fíjate qué curioso, porque digamos que en algún momento de la historia albergó a diferentes sectores sociales. Antes de ser Casa del Obrero Mundial, fue también sede del Jockey Club. Entonces, nombre de los más ricos. Los ricos, y después pasó a ser de los obreros. Entonces, suelo mencionar las capas de historia que tienen estos edificios pues, tan añejos y que son tan importantes, y sus usos van cambiando constantemente. Y la otra calle, la calle de Madero, es una de las calles más importantes, es la calle que conecta la Alameda Central con el Zócalo capitalino, la Plaza de la Constitución, y se considera que fue la primer calle con alumbrado público en la ciudad. Esto algunos lo cuestionan y consideran que es más bien la calle de Leandro Valle,
una calle que está por la Plaza de Santo Domingo, una plaza secundaria, que en la parte de atrás de la plaza hay una callecita que dicen que es una calle que no llega a ningún lugar, una calle que se creó para conectar nada, y que fue la primera calle con alumbrado público porque hablaban de muchas historias de fantasmas y de aparecidos, y fuera ya tanta la creencia en eso. Además, cerca de esa plaza de Santo Domingo estaba la sede de la Inquisición. Entonces, pues digamos, hay una serie de historias y ultratumba, y entonces que para la tranquilidad de los vecinos, en realidad fue esa la primera calle con alumbrado público. Pero oficialmente se considera que fue la calle de Madero. Entonces, es un edificio que se encuentra localizado en una parte muy estratégica a la entrada de esta calle. Originalmente era el primer edificio, actualmente ya está antes una construcción que pertenece al Banco de México, pero que fue patio de esta casa, que después fue vendido y tuvo este uso de construir ahí una sede del Banco de México. Pero originalmente era la primera calle de la casa. Y dice, amigos, que ahorita que menciona el licenciado Luis esto, hay que recordar que esta casa, al final de cuentas, va a unirse a una casa posterior. Y esto permite que se abra de calle a calle, de extremo a extremo. Y hoy en día guarda toda aquella vestidura hermosa de los azulejos. Pero platícanos la leyenda, Luis, de azulejos, ¿por qué? Sí, la casa siempre fue una casa señorial, desde que comenzó a edificarse ya en su estilo actual, y seguramente los materiales fueron puestos desde el inicio, pero hay la leyenda de que uno de los hijos del conde del Valle de Orizaba, pues era haragán, era irresponsable, pues se dedicaba a vivir la vida. Y entonces su papá en algún momento le dijo que si seguía por ese camino nunca iba a tener una casa con azulejos, porque pues, los azulejos son un material de lujo, un símbolo de ostentación, de riqueza. Entonces tener una casa con azulejos pues habla de un estatus, y sobre todo del hijo de un conde. Él pues reflexionó al respecto, decidió cambiar de vida, volverse responsable, y se dice que cuando ya se hizo cargo de la casa, él le mandó poner los azulejos como para demostrar que ya era un hombre de bien y exitoso, y que pues, no solamente tenía unos cuantos cuartos con azulejos, un baño, una cocina, sino toda una casa revestida de azulejos. Como para demostrarle al papá que realmente se había cambiado y que entonces él había logrado su casa de azulejos, como dice Luis, no solo unos cuartos, sino toda la casa. Por cierto, los azulejos fueron comprados en Puebla, son de Talavera poblana. Pero déjame comentarte, ya que mencionas este material de Talavera poblana, es importante mencionar que este se considera un material de lujo, sobre todo en esa época, porque la talavera es un material que viene de herencia de la antigua China, de la porcelana china, que no solamente es un material muy bonito, muy vistoso, sino que también significa todo un adelanto tecnológico en esa época, y que pues era considerado uno de los objetos de lujo más importantes que llegaban por medio de la nao de China o de las embarcaciones que venían de Oriente, llegaban al puerto de Acapulco, y que posteriormente se empezó a fabricar una versión de esta porcelana en México, en Puebla, pues con estos tonos también azules propios de la porcelana china, pero que después adquirió su propio estilo y otros colores también. No siempre fue... Pero los originales fueron azules, de ahí la palabra azules. Exactamente. Muy bien. Pues amigos, esta construcción con el devenir del tiempo pues va cambiando de mano en mano, va adquiriendo diferentes usos, como bien comentaba el licenciado Luis, el Jockey Club, luego la Casa del Obrero Mundial, y bueno, para 1903 llegaron a nuestro país los hermanos Sambors. ¿Les suena el nombre por ahí? Estos hermanos empezaron a poner una serie de restaurantes en varios puntos de la República, principalmente en la capital primeramente, ¿no? Y es allí donde les interesa adquirir este edificio, en donde van a poner uno de los mejores restaurantes de la capital. De hecho fue el primer Sambors. El primer Sambors que se puso exactamente fue ahí. Y bueno, aquí cuenta la historia, tal vez te acuerdas tú que llegaron los zapatistas que se metieron, dice que estaban cansados de comer frijoles siempre y que llegaron y que pidieron pan de ahí con café, y bueno, la historia dice que no saben si pagaron o se fueron sin pagar, ¿verdad? Pero yo creo que las muchachas que atendían en esa época no les han de haber querido cobrar
para evitarse alguna situación problemática. Pero bueno, así es la historia. En 1925, el dueño de este edificio, el señor Francisco Sergio Iturbe, contrató los servicios del famoso muralista José Clemente Orozco para que en una de las paredes principales hiciera un precioso trabajo que se conoce con el nombre de Omnisciencia. Y todavía hasta la actualidad ahí se conserva, pero no es la única pintura que está ahí. Todo alrededor del restaurante también tiene unas bellas pinturas desde ya hace muchos años, y la gente que va a esos lugares todavía puede apreciar todas esas bellas pinturas en las paredes de este restaurante. Sí, de hecho es muy interesante el lugar porque aparte de la tienda, que es la planta baja, en el patio central está el restaurante principal, pero tanto en la planta baja como en la planta alta hay una serie de salones, de salones que funcionan como restaurante, como café, de estilo francés, muchos de ellos. Entonces conviene visitar cada uno de sus espacios, y a veces los habitantes de la Ciudad de México solemos visitar el Sanborns de los Azulejos como un punto de reunión, para tomar café, y es habitual que pues escojas alguno de los ambientes que hay, porque cada uno tiene su propio encanto. Claro que sí, es una construcción muy bella y que realmente vale la pena también visitar en este México. Me gusta mucho platicarles todos estos tipos de detalles, porque estoy seguro que muchos de ustedes no los conocen. Incluso habrá alguien de la Ciudad de México que tampoco conozca estos detalles. Pues es lógico, ¿no? Luisando uno en el ajetreo diario y rara vez se mete uno a apreciar lo que se tiene en la ciudad. Así es. Amigos, hemos llegado al final de este video. Nos da mucho gusto saludarlos, y aquí en Historiando Channel estamos muy contentos por la visita de nuestro amigo Luis, que nos hace el favor de acompañarnos y que enriquece este canal con sus comentarios, sus conocimientos, sus aportes. Luis, muchas gracias nuevamente, gracias, muy amable por tu visita. Pues amigos, tendremos una cuarta y última entrega, amigos, que vamos a preparar también con mucho cariño, con mucho cuidado, para compartir con ustedes datos que son muy interesantes y que sin lugar a dudas, Luis, forman parte de nuestra historia, pero principalmente de la Ciudad de México. Acuérdense que se llama Un Encuentro con el Pasado de la Ciudad de México. Luis, ¿algo más que quieras comentarle a nuestros amigos? No, pues nada más agradecerte por esta invitación, y pues que sigan estas entregas, y no olviden dejar comentarios, darle clic a la campanita, darle like, suscribirse al canal y pues esperar la siguiente entrega. Así, y compartir, amigos, es muy importante que compartan para que cada vez más personas conozcan de nuestra historia de México. Además, no se les olvide, Historiando Channel es la historia que merece ser contada.